Volviendo a los australopitecos, a los que conocemos solo por sus huesos, observamos que hay grandes diferencias en tamaño y robustez entre los dos sexos. Cuando existe tanto dimorfismo sexual en las especies de monos, se debe a que los machos combaten a menudo entre sí. Los australopitecos, con sus marcadas diferencias sexuales, no podrían vivir en sociedades como las de los chimpancés, donde los machos son parientes y aliados, no competidores. Quizás se organizasen como los gorilas, en grupos con uno o pocos machos adultos. Es posible, de todos modos, que viviesen en bandas con muchos machos, pero con jerarquías muy marcadas. Este modelo social no se conoce entre los grandes simios, pero sí en otros primates más alejados evolutivamente, como los babuinos. Aquí los machos también son mucho más fuertes que las hembras. Estos monos son, además, interesantes como modelos ecológicos de comparación, ya que frecuentan tanto la selva como la sabana arbolada. Y se piensa que los australopitecos también se moverían en un mosaico ecológico. Sabemos que no eran solo habitantes de la pluvisilva, como los chimpancés, prisioneros en la jungla. En su peregrinación en pos de la luz, los australopitecos se fueron adaptando progresivamente a los medios abiertos y secos. Sus muelas se hicieron cada vez más grandes, su mandíbula más robusta. Su cara se ensanchó enormemente y se hizo plana, para dar anclaje a los poderosos músculos maseteros que elevan la mandíbula durante la masticación. También había grandes diferencias de robustez entre los machos, como este de la cueva de Swartranch, y las hembras, como esta del yacimiento de Drimolen. Los fósiles anteriores son sudafricanos. En África del Este se desarrolló más todavía el aparato masticador. En 1959, en el barranco de Olduvai, en Tanzania, se encontró el primer fósil. Se trata de un adolescente al que sus descubridores, los esposos Leakey, bautizaron como Dear Boy, querido muchacho. Así, los australopitecos, que habían existido desde hace 4 millones de años, se convirtieron poco a poco en otro tipo de homínidos llamados parántropos. Excepto en lo relativo al aparato masticador, australopitecos y parántropos eran muy similares. Su cerebro seguía siendo poco mayor que el de los chimpancés. Aquí se ven unos extraños fósiles. Se trata del sedimento que rellenó el cráneo por dentro, que al petrificarse reproduce la forma y relieves del encéfalo de los australopitecos y parántropos. Los parántropos se encuentran en Sudáfrica en cuevas, igual que los australopitecos. La cueva de Swartranch es geológicamente muy compleja y los investigadores se afanan por reconstruir la secuencia de rellenado de las cavidades. Pero hay otro problema que resolver. ¿Cómo han llegado hasta los yacimientos los huesos de los australopitecos y parántropos que se encuentran en las cuevas sudafricanas? Posiblemente fueran presa de los leopardos, que se subirían con sus cuerpos a los árboles que crecen en las bocas de las cuevas. Los huesos de las víctimas caerían luego en las cimas. Este joven parántropo fue muerto y devorado por un leopardo, que dejó en su cráneo las marcas de los colmillos hace 2 millones de años. Sin embargo, los australopitecos y parántropos temían a la oscuridad de la noche y a los carnívoros, y es posible que para dormir se refugiaran en cuevas, como aún hacen los babuinos sudafricanos. Tal vez algunos murieran en ellas por accidente, enfermedad o vejez. También puede ser que algunos de los pequeños ungulados que aparecen en los yacimientos fueran presa de los australopitecos y parántropos, ya que los chimpancés de hoy cazan monos y recentales de antílopes y se los comen.
Los parántropos frecuentaban ambientes menos selváticos que sus antepasados, los australopitecos, pero no fueron los únicos homínidos que buscaron la luz. Hubo otros, los primeros humanos. En el yacimiento de Olduvai, en Tanzania, se descubrió el primer humano, Homo habilis. Se trata de un adolescente. Al principio, los humanos apenas se distinguían de sus antepasados, los australopitecos, en el cráneo, ni tampoco en el cuerpo, que seguía siendo pequeño. Pero hace 2,5 millones de años, aprendieron a tallar, y eso les proporcionó herramientas con las que cortar la carne. A falta de grandes caninos, los humanos disponían ahora de filos de piedra. Aunque es posible que los primeros talladores de la piedra fueran algunos australopitecos. Cuando esta leona termine con la cebra que acaba de matar, tal vez quede comida para un homínido. La competencia es dura, pero los pequeños homínidos consiguieron abrirse un hueco entre los carroñeros. Y hace poco menos de 2 millones de años aparecieron unos humanos grandes y fuertes, mejores cazadores que sus antepasados de tamaño pequeño. De un chico de unos 11 años se ha conservado casi todo el esqueleto. De mayor habría sido muy alto, más de 180 centímetros, y su cerebro tenía un volumen mucho mayor que el de los chimpancés. Además, su cara era más corta. Pero como muestra la reconstrucción de su cabeza, aún estaba lejos de ser un humano como nosotros. Ya no era un australopiteco, pero tampoco era un Homo sapiens. Algunos lo llaman Homo ergaster y otros Homo erectus. Estos humanos de cuerpo alto y robusto fueron ampliando su territorio. Y todavía con herramientas muy toscas, los humanos salieron de África, se extendieron hacia el este y el oeste, y también progresaron tímidamente hacia el norte. La llegada del hombre a los confines de Asia puede que se produjera hace más de 1,5 millones de años. En este lugar de Java llamado Trinil, en las orillas del río Solo, el médico holandés Eugène Dubois encontró en 1891 el primer Homo erectus. Pero conforme los homínidos se alejaban del Ecuador, la vida se les hacía más difícil porque perdían lo que más necesitaban, una intensa, brillante y clara luz. El continente europeo es de luz cambiante a lo largo del año. Las estaciones son cada vez más marcadas hacia el norte, donde los árboles pierden la hoja cuando la luz los abandona y la recuperan cuando nace un nuevo sol. Y todos los años nace un nuevo sol en primavera, que se hace adulto en el verano. La luz que falta en el norte se ha transformado en 1000 colores, como si hubiera pasado por un prisma. En lugar del verde uniforme de la selva tropical, el paisaje europeo cambia de color con el paso de las estaciones. Y a los verdes, azules, rojos y dorados, entre otros muchos colores, el mundo europeo añade uno desconocido en África. El blanco de la nieve en el invierno, que cubre el paisaje con su delicado manto.